Emitió un informe muy interesante. Hoy se evoca o se conmemora el día de la víctima fatal, creo que es, o algo parecido, pero de todos modos la cuestión de fondo para comenzar la charla del día de hoy tiene que ver fundamentalmente con una evolución que se ha hecho sobre la tasa de accidentes en la provincia de Santa Fe desde el 2008 a nuestros días. Para ampliar estos detalles está Carlos Torres, es el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Carlos, ¿qué tal? Lucas Amerizo, buen día. ¿Me escucha, Carlos? A ver si lo podemos recuperar. No pudimos establecer contacto, o si lo establecimos, lo intentamos una vez más. Bueno, tenemos una pequeña falla ahí en la comunicación. En un ratito les comento de un informe que habla de una reducción del 40%, y este es el título, en la tasa de siniestros a lo largo de esta línea de tiempo, del 2008 hasta nuestros días. Carlos está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Carlos? Lucas Amerizo. Buen día, Lucas. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Bueno, ¿se puede hacer alguna evaluación desmenuzando los datos de este título, que es la reducción del 39% de las muertes viales desde el 2008? Sí, por supuesto, Lucas. Nosotros hicimos una reunión ayer con las organizaciones de víctimas de siniestros viales. Hicimos un informe de gestión de lo que venimos haciendo y, por supuesto, compartimos con ellos los datos del Observatorio de Seguridad Vial que funciona en nuestra agencia. Y bueno, son obviamente datos muy alentadores porque, digamos, han disminuido los fallecidos en siniestros viales con una cifra que es la mejor de prácticamente los últimos 20 años, desde que se creó la agencia. Y además en el 2024 tuvimos menos fallecidos que en el año de pandemia del 2020, que había realmente muy poca circulación de vehículos, solamente circulaban los vehículos que eran esenciales. Así que bueno, son datos muy alentadores que nos invitan a seguir trabajando y a profundizar las cosas que estamos haciendo, y esto lo debatimos ayer entre todos, con la policía, con el jefe de policía de la provincia de Santa Fe, con todos los trabajadores de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y, como te decía recién, también con las organizaciones no gubernamentales de víctimas de siniestros viales. Uno cuando evalúa eso, 2008 a nuestros días, también yo estaba pensando y repasando algunas cosas, obedece a diferentes gestiones, ¿no? Bueno, muchas de ellas socialistas, también estuvo el gobierno de Perotti. ¿Hubo políticas sustentables en el tiempo que expliquen esta reducción? La verdad que no creo que haya habido una continuidad de políticas como uno piensa las políticas de Estado, digamos. Nosotros este cambio lo hemos notado en estos últimos 2 años, en donde tomamos, digamos, una agencia que no estaba muy bien y bueno, y comenzamos a tener muchísima presencia arriba de las rutas y autopistas, generando un control que no se había dado en muchos años. Y bueno, me parece que esto forma parte de una de las cosas que han hecho bajar los siniestros viales. Todos los países del mundo que lo hicieron y que mejoraron, lo hicieron aumentando la fiscalización en las rutas. Pero bueno, por supuesto también estamos haciendo otras cosas, como son las capacitaciones en motos, que todavía sigue siendo un vehículo muy vulnerable y que forma parte de la mayor parte de los siniestros viales. Pero bueno, también a nosotros nos sirve tener estos datos porque nosotros tenemos decisiones a partir de datos concretos, digamos, no es que improvisamos y bueno, y también nos sirve para diseñar las políticas. Por ejemplo, nosotros tenemos, por los datos que tenemos mucho menos siniestralidad en las rutas provinciales que en las rutas nacionales, casi 10 veces menos, y tenemos 5 o 6 veces más de kilómetros de rutas provinciales que nacionales. Entonces, bueno, todo eso nos sirve para evaluar por qué eso sucede y obviamente tiene que ver con el estado de las rutas, con el poco mantenimiento de las rutas nacionales, con rutas viejas que comparten vehículos de todo tipo. Y bueno, esto nos va llevando a tomar decisiones que obviamente contribuyen a estos números. Entiendo. Por ahí, Carlos, mencionabas el tema de las motos y es un actor dentro del tránsito complejo, digamos. ¿Cómo están abordando el tema control, transitabilidad, circulación en rutas provinciales? Sí.
No, bien, nosotros estamos haciendo muchísimos controles y además estamos enseñando con convenios con municipios y comunas, recorriendo toda la provincia, los secretos de la conducción de la moto y concientizando en el uso del casco, digamos. Así que en ese sentido estamos satisfechos, mucho compromiso de los gobiernos locales. Si uno ve y analiza y mira un poquito cómo está la ciudad de Rosario, usted va a ver que cada vez hay más motociclistas que usan casco, y esto tiene que ver con el control que está haciendo no solamente la municipalidad, sino la policía de la provincia de Santa Fe, que hoy está poniéndose cada vez más exigente con la utilización del casco. Y esto es fundamental, que tengamos políticas compartidas entre distintos ministerios y distintos estamentos de la provincia es clave. Uh-huh. Una de las cuestiones también a entender es básicamente si la relación con el gobierno nacional en torno a las políticas de control, sobre todo ahora estamos arrancando un fin de semana largo, ha avanzado, y puntualmente sobre la coyuntura, si se están intensificando por la salida de mucha gente en las rutas las campañas de fiscalización. Sí, por supuesto. En respecto de la primera parte de su pregunta, la verdad que hemos tenido muchísimas dificultades para vincularnos con el gobierno nacional. Durante estos 2 años hubo muchísimos cambios de funcionarios, organizaciones gubernamentales que parecía que desaparecían, como Vialidad, como la Agencia de Seguridad Vial Nacional, y después, bueno, con estas cuestiones legislativas volvieron a la vida, cambios de funcionarios permanentes, sin una política que se mantenga en los distintos meses, muchos improvisaciones por parte del gobierno nacional en algunos aspectos, así que muy difícil. Y respecto de la segunda parte, sí, nosotros todos los fines de semana largo profundizamos las políticas de control arriba de las rutas y apuntamos sobre todo a la salida y al regreso de los fines de semana largo, que es cuando más congestión de vehículos hay y cuanto más orden necesitamos, ¿no? Hasta aquí, Carlos, le dejamos un saludo, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias, un abrazo grande. 10 de la mañana, 18 minutos, el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Bueno, yo me quedo también con un recorte de algunos datos que habla de la enorme diferencia entre lo que ha sido la reducción de los siniestros en las rutas provinciales con las rutas nacionales. Y acá hay un factor clave, ¿no?, para rematar un poco este informe, que es que el estado de las calzadas termina siendo un factor gravitante a la hora de entender cuánta cantidad de accidentes se producen en diferentes segmentos. Y para decirlo ya con el anclaje de la zona, es altamente probable que si transitas por la O12, por la 33, por la 34, el nivel de desastre que presenta estar ahí tratando de esquivar las grietas o cráteres que hay, probablemente ponga la conducción de gran parte del tránsito en riesgo. Y esto obviamente hace la seguridad vial de las personas. Es decir, una vez más, uno entiende que el famoso recorte, motosierra, estado chico, cuando estamos hablando en este punto de seguridad vial, tiene que ver con las vidas. Ayer hablamos de la vacunación en términos de políticas de Estado para promover que el calendario vacunatorio se cumpla como se venía haciendo. Bueno, hoy hablamos de esto, ¿no? De si es necesario en algunos puntos que el Estado cumpla básicamente con lo que es la protección de la integridad física de las personas, ¿no? Después podríamos discutir qué políticas o modelos en términos de la percepción de hacia dónde tiene que ir el país en materia económica